Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Mi mujer y yo vivíamos en el edificio de mis suegros, sobre la calle de Zacatecas, en la colonia Roma. Yo suelo ser muy puntual. Sin embargo, esa mañana, la del 19 de septiembre de 1985, se me había hecho tarde para ir al trabajo. Justo cuando estuve a punto de salir de casa, comienza a temblar. Tenía una entrevista a las 13:45 horas en la calle de Salamanca, en la colonia Roma. A las 13:14 horas de ese 19 de septiembre de 2017, pasé por un puente en el lugar de la cita. ¡Ah, caray! Vaya que se mueve este puente, comenté. Sí, se mueve mucho, me dijeron todos entre risas. Se fue intensificando el temblor de tal manera que ya con preocupación, mi mujer y yo nos fuimos a ubicar bajo el marco de la puerta de la recámara y el temblor seguía. Comenzamos a escuchar ruidos fuertes, como que algo se caía. En la casa se cayeron algunas cosas y se estrellaron algunos vidrios. El temblor duró mucho, para mí una eternidad. Al irse calmando el temblor, nos comenzamos a calmar. Nunca cundió el pánico. No lo hubo. Estaba confundido, preocupado y sí, aterrado. No sabía hacia dónde moverme, pues como las escaleras estaban al fondo, había que recorrer todo el largo primer piso para llegar a la planta baja y luego recorrer esta también en toda su longitud para finalmente salir. Pensé rápido en guarecerme por un momento bajo una mesa. Vi que alguien hizo eso, pero la turba se seguía moviendo. No me fijé mucho en el trayecto por el primer piso, si acaso que alguien me tomaba del brazo para salir corriendo también. No fue sino hasta la planta baja que me percaté un poco de la magnitud del temblor. No era un sismo común y corriente. A mi mujer, quien por cierto estaba embarazada de nuestro primer hijo, le dije que me iba a dar una vuelta para ver qué había pasado, sobre todo por los ruidos que habíamos escuchado esa mañana. Salí y lo primero que vi con enorme sorpresa al voltear a la izquierda fue las jaulas de un edificio vecino de 10 pisos que yo siempre veía de nuestra azotea hacia arriba. Las jaulas estaban ahora en el suelo y el edificio también. Volteé a la derecha y vi cómo sobre la calle de Zacatecas, entre Tonalá y Jalapa, una casa vieja se había derrumbado y había gente que con una sábana encima estaba sacando a otra persona. Ya afuera, muy desorientado y sacudido como todos, alcancé a ver a un exalumno al que me dio gusto ver. Le hice un chiste y luego me fui. No sabía hacia dónde moverme. No sabía qué hacer. La gente gritaba y a la vuelta, en la esquina de Salamanca con la calle de Puebla, gritos. ¡Una polvareda! ¡Aléjense que ahí hay químicos! Me moví hacia la esquina de Salamanca y Durango. El camellón estaba lleno. No supe cómo llegué ahí. Mucha gente muy nerviosa, algunos llorando. Yo intentaba tranquilizarme y tomar respiraciones. Dieron las 13:30 horas. Asombrado por lo que veía, seguí caminando hasta dar vueltas sobre Tonalá hacia Querétaro, ya con un ambiente por demás tenso y de incertidumbre. Se escuchaban gritos, gente que alzaba la voz diciendo: «¡Cuidado porque huele a gas! ¡Hay fuga! ¡No vayan a encender nada!». En esa esquina, la de Querétaro y Tonalá, la noche anterior había llevado un traje a la tintorería. Ahora no había tintorería y tampoco traje. Después, dando vueltas por la zona, regresé a la calle de Puebla donde había visto la polvareda, donde nos movieron porque había químicos, donde sí, un edificio de 3 pisos había colapsado. Colapsó. Fue un terremoto, justo en la misma cuadra donde me encontraba. Ya de regreso en casa, le dije a mi esposa que me acompañara, que había que ir a ver cómo estaba todo. Caminamos varias calles de su querida colonia Roma. Nos topamos con un edificio en la calle de Orizaba. La cimentación de aquella construcción había sido literalmente arrancada del suelo. Mientras caminaba sobre Monterrey me topé de nuevo con Durango, donde otros edificios lucían con sendas cuarteaduras. Seguí sobre Monterrey. Debía llegar a Álvaro Obregón, donde escuché en la radio que un edificio se había caído y donde podía auxiliar, ayudar. Caminé por Álvaro Obregón, pero hacia el otro lado. Seguía desorientado. Me movía por inercia y sin un sentido claro de orientación. Llegó la noche y mientras veíamos las noticias con Jacobo, a las 7 y cachito anuncia:
Otra vez está temblando. ¡Horror! Inmediatamente lo sentimos. El efecto fue inmediato. Agarramos los papeles principales, las llaves, y tanto mis suegros, mi mujer y yo pensamos que si no nos había tocado en el primero, en este, ahora sí. No fuimos los únicos. Todos en la calle en la que vivíamos estaban afuera. Desde arriba, helicópteros del ejército que ya estaban en la zona voceaban y se pedía calma y tranquilidad, mientras sus luces caían sobre una ya aterrorizada multitud. El sábado 23 de septiembre de 2017 volvió a temblar por la mañana. En el momento en el que escuché la alarma sísmica, corrí para ponerme a salvo y me di cuenta de algo. Ya nada era lo mismo. Ahora, todo había cambiado. Bien, acaba de haber un terremoto en Ciudad de México. Estoy aquí en la calle de Salamanca y Durango. Nos acercamos a una de las... La verdad es que entre corriendo no me fijé, pero se veía una polvareda bastante grande. Aquí en la intersección entre Salamanca y Durango, todo relativamente tranquilo. Se sintió muy fuerte. La verdad todavía no sé cuál fue la magnitud. Estamos nosotros tratando de escuchar la radio, seguir los medios más formales. Favor de hacer caso a las indicaciones. Acá nos están llevando a los camellones y bueno, simplemente hay que tener cuidado. Nosotros seguimos acá reportando en Reconoce MX. Por favor, háganlo también a través de las redes sociales. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda Enrique Figueroa Anaya. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Este podcast que está dedicado a un tema que literalmente, bueno, yo desde antes de nacer me persigue, que es el asunto, como a todos los que nacimos en Ciudad de México, los que vinimos a vivir, y en fin. Ahorita platicaremos del tema, ya escucharon en la editorial, es justamente el tema de los sismos y bueno, este episodio lo estoy dedicando en especial a dos sismos, los sismos del 19 de septiembre del 85 y del 17. Y para empezar este episodio tengo nada más y nada menos que al licenciado Fernando Álvarez. Él es fundador de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Hola, buenas tardes. Realmente no soy de los fundadores, sí soy de los que inició en el 85, pero no como los fundadores de la asociación o de la brigada, pero sí tuve trabajo en el 85, digo nada más para aclarar, ¿no? Y sí. No es un solo fundador, fue un grupo de jóvenes que pues lo que pensaron es esto va a volver a suceder y hay que prepararse, ¿no? Recordemos que hace más de 36 años lo que no había era ni siquiera la Secretaría o Coordinación General de Protección Civil. Entonces esto era como que nos agarró sin estar preparados entonces en el temblor, y de ahí salió la idea de crear la asociación con la guía y ayuda de unos bomberos franceses. Bueno, ahorita nos platica justamente la historia. Esto lo agarré en una nota del Universal, entonces bueno, nada más hay que hacer la aclaración. Claro, porque pero y no es un solo fundador, porque después ahí anda la gente diciendo es que yo fundé o yo soy el único. No, y digo, es para que todas las cosas estén claras, ¿no? Sí, está perfecto. Está perfecto, Fernando. Bueno, pues justamente iba a empezar por el 85. Tenías 22 años, cursabas Administración de Empresas en La Salle, y ese 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas, sentiste, junto con millones de habitantes en esta ciudad, que la tierra se cimbraba. Cuéntanos de ese momento, Fernando. Bueno, yo estaba en clases y una de las muchachas que estaba ahí en el salón percibió de inmediato que se estaba moviendo el edificio, y dijo, está temblando, y entonces pues todos nos percatamos desde que inició
realmente el sismo está temblando y lo que se sintió es que iba aumentando de fuerza y es un complejo de 3 edificios que se ve como uno, pero son realmente 3 edificaciones distintas, se empezaron a golpear. Entonces se veía muy fuerte y muy largo, mucho tiempo, algo fuera de lo usual, de lo que sabíamos que pasaban en los temblores. Siempre te decían, bueno, quédate tranquilo, va a pasar rápido. No, este era muy fuerte, seguía incrementando su fuerza y se sintió muy largo. Inmediatamente después de ese movimiento, ¿qué es lo que hace Fernando? Bueno, ahí yo estaba en, en, en un plan de tomar una capacitación en una empresa y entonces lo que hice es lo que hacía, me iba a estas prácticas profesionales, pero lo único que supimos al salir, porque revisaron todas las instalaciones de la universidad, fue, pues se había caído una antena de Televisa. Recordemos que entonces no había tantos medios de comunicación, no había los celulares, no había forma de saber todo, o sea, con la agilidad que es hoy en día. Y pues lo único que supimos es, se cayó la torre de Televisa, lo cual tampoco suena muy extraño, o sea, está muy alta, tal vez el mismo sismo hizo que hiciera un péndulo y pues se cayó, pero no se hablaba de que se había caído la edificación de Televisa, solo la antena. Entonces decías, bueno, pues se cayó la antena y yo tenía que hacer las prácticas allá por el Toreo. Ujú. Entonces, por circuito interior había algunos cristales rotos, pero la realidad es que no se veía destrozo y las estaciones de radio realmente no sabían qué pasaba a las 8:30 de la mañana, ¿no? Era muy temprano para saber y apenas Jacobo Zabludovsky, que es como la crónica más exacta en tiempo real que se daba, no se dio tan rápido y entonces no se sabía lo que pasó en el centro, en la colonia Roma, en la Doctores, en la Juárez, digo, en todo lo que es básicamente la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía Cuauhtémoc. Y pues yo acudí a mis prácticas y ahí me di cuenta posteriormente que pusieron una televisión y le pusieron de antena un gancho, un alambre ahí Ujú. medio raro, una adaptación, iba a decir una adaptación toda loca, para saber qué pasaba. Y entonces Televisa no estaba transmitiendo y solo estaba Imevisión. Y las escenas que empezaron a pasar, dije, no, pues esto está muy feo y decidí ir a ver a mi abuela acá en la zona centro y dije, bueno, pues me dejaron en lo que era, me dieron un aventón, uno de los choferes de ahí, y me dejaron en Insurgentes y Baja California. Entonces de ahí me fui a pie hasta lo que es la esquina de Querétaro y Cuauhtémoc, San Luis y Cuauhtémoc. Entonces me tocó ver todavía más el derrumbe, más la desgracia, y ahí empecé a ayudar en el edificio sobre Cuauhtémoc, el multifamiliar Juárez. ¿Cómo fueron esas primeras largas jornadas de rescate y cómo se fue ya involucrando en esta labor, Fernando? Pues ahí yo primero fui a ver cómo estaba el Hospital General que está por ahí y ya estaba mucha gente ayudando. Llegué al multifamiliar y pues necesitamos ayuda para mover este escombro, para ver si hay gente todavía viva, algunos para recuperar algo de pues cobijas, colchas, ropa. La realidad es que mucha gente, pues ahora sí que con lo que tenían, únicamente con lo que salió a trabajar a la escuela o con lo que salió corriendo del edificio que se había acostado, se había caído hacia un lado. Y
y pues a ayudar ahí, empecé a ayudar ahí en el sismo y posteriormente alguien gritó, hemos localizado a un niño de aproximadamente 6, 7 años entonces, y pues a tratar de sacarlo, estaba como en un octavo piso, yo creo, no recuerdo bien el piso, porque calculamos en qué piso estaba, porque se había acostado el edificio, pero más que la altura era cómo tratamos de acceder al niño y empezamos a amarrar sin saber nadie cómo íbamos, la herramienta toda la habían donado las palerías de la zona o las ferreterías de la zona. Y eso es con lo que trabajábamos, nada de casco, nada de guantes, o sea, no había eso de gogles, toda la protección que se requiere hoy o cómo hacer la demolición controlada, evitando más riesgos o incluso, eh, pues, teniendo más protección para el que rescata y también para el que estás tratando de ayudar, ¿no? Para el que está atrapado. Y esa extracción duró aproximadamente 4 horas. Yo creo que hoy podría ser más rápida con los mismos marros. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos más cultura de lo que es la protección civil y cómo entrar. Entonces no había nada. Realmente al gobierno y al país nos agarró pues, de improviso. No sabemos qué pasaba, ¿no? En la página topos.mx en efecto no hay nombres sobre fundadores y demás en el sitio, pero cuéntenos cómo se constituye ya después en 1986, en febrero, justamente la Brigada de Rescate Topos. Bueno, la idea surgió ahí finales de septiembre, octubre, con un grupo de bomberos franceses que habían ya traído perros, ya tenían técnicas de cómo acceder a las zonas de derrumbe. Recordemos que ellos se prepararon o tuvieron que prepararse a fuerzas también en la Segunda Guerra Mundial, y allá se conoce defensa civil, que es aquí, pues, protección civil es básicamente lo mismo, pero ellos ya traían preparación en cómo accesar a la zona de derrumbes, ya traían perros para búsqueda de personas atrapadas, que en México no existían. Ellos incluso dejaron el primer perro entrenado aquí en México, que venía de Francia, y lo dejaron aquí, y lo que nos dijeron es hay que prepararse, y 4 personas de la brigada fueron a prepararse a Francia posteriormente. Ahí inició finales de septiembre, octubre, nació la idea entre muchos jóvenes que estaban conformando la idea de que esto va a pasar, hay que prepararse, y pues también todo esto cuesta dinero, ir al notario. Entonces la Secretaría de Economía cobraba por ciertos trámites, había que registrar el nombre, etcétera. Entonces, esto se llevó hasta febrero y finalmente el registro se logró ante lo que hoy es el SAT, antes Secretaría de Hacienda. En marzo se concluyó todo el trámite ya de la asociación civil, pero fue una idea grupal, no fue de una sola persona, y pues lo que se tardó es en conseguir los fondos. Si hubiera habido fondos, hubiera sido esto, yo te digo que se hubiera constituido en octubre, noviembre. Incluso el Sistema Nacional de Protección Civil se constituyó a los 9 meses del sismo, o sea, 3 meses todavía después que nosotros, y el CENAPRED todavía tardó más, el Centro Nacional de Prevención de Desastres todavía tardó más en constituirse. Eso es lo que habla de que no estábamos preparados para un sismo de tal magnitud, ni se hablaba tanto pues, de inundaciones, de todo lo que es hoy conocemos como protección civil, ¿no? Sí, sí, justamente pues inicia en aquellos años y 32 años después, Fernando, 19 de septiembre de 2017, ahora 13, 14 horas, después justamente de un simulacro que conmemora el sismo del 85, ¿dónde está usted?
En efecto, bueno, yo estaba haciendo trabajo de oficina, de lo que es mi profesión, y, y pues ya había pasado lo que era el simulacro a las 11 de la mañana, y a la 1 iba a tener una conferencia, y entonces sentí que algo se movía al piso, y vi que algo se movía, algo que hacía péndulo. Y entonces dije, no, pues esto es un temblor, pero no habían sonado las alarmas. Las alarmas realmente sonaron como a los 10 segundos que había iniciado el sismo. Y pues sentí como se cimbraba la tierra, ¿no? Primero sentí como un movimiento, pero después sentí así como se cimbraba, como si hubieran martillado la tierra, y dije, esto está fuerte, esto va a ser algo grande. Lo sentí también muy largo, hubo rompimiento de cristales por donde estaba trabajando, y pues dije, esto hay que convocar a la brigada, incluso siempre hacerse una valoración, y luego de forma inmediata dije, esto hay que convocar porque esto es grande y va a causar grandes daños. En efecto, hubo daños, no como los del 85. Después supimos que no tenía la misma magnitud del 85 en fuerza, pero pues hubo daños severos pues desde Xochimilco hasta incluso, yo te diría que algunos daños hasta satélite, ¿no? Concentrados más en lo que es la alcaldía Cuauhtémoc. Sí, en la misma nota del Universal que chequea y le mencionaba a usted, el temblor del 17 no es ni la mitad que el del 85. Fernando, ¿y en el 17 dónde le tocó físicamente estar? Ya estaban constituidos los topos. Sé que encuentran una chica, bueno, entre las historias que hay que relatar del 17, pero ¿dónde estuvo ya posteriormente al movimiento? ¿Qué es lo que pasó? Pues de forma casi inmediata estuve ayudando en Gabriel Mancera, en el edificio que estaba aquí en Gabriel Mancera. Se cayeron 2 edificios, y ahí ayudé a sacar junto con la Cruz Roja y otros elementos de incluso de lo que entonces era la Policía Federal y otros del ERUM. Logramos sacar a una muchacha vía el estacionamiento, lo que era la planta baja del edificio. Se ubicó a la muchacha por abajo y se hizo una demolición controlada para sacarla. Ella estaba en el primer piso atrapada. Entonces se rompió lo que sería el techo, el piso de ella, y se fue sacando. No puedes meter maquinaria para no debilitar la estructura, ni tampoco dañarla a ella, crearle un mal mayor. Entonces se fue haciendo una demolición controlada y se logró sacar ahí a esta muchacha viva. Eso era como a las 2 horas del sismo. Se logró 3 horas, se logró sacar 2, 3 horas a la muchacha. Y bueno, se tuvo que poner cimbra apuntalada ahí con ayuda este, de los gente de la construcción, de todos los albañiles que estaban por ahí. Nos ayudaron a poner el apuntalamiento para que no se fuera a desplomar esto. O sea, era un edificio de aproximadamente 6 pisos, y se logró sacar pues bien, bien y rápido, relativamente rápido, ¿no? Recordemos que esto es un trabajo lento, para no dañar más o no afectar o no lastimar a una persona. Si metes maquinaria por tratar de hacerlo esto rápido, o un martillo con demolición se te pasa o algo, y pues la lastimas a la víctima, ¿no? A la persona que está atrapada. Y ese no es el propósito. El propósito es sacarla lo más rápido, pero bien. Bien es con el menor daño posible, ¿no? Digo, ya de por sí estar ahí Sí. atrapado es malo, ¿no? Sí, sí, sin duda, Fernando. El miedo nunca se pierde, ¿no? O sea, por más sismos que vayamos sintiendo y que tengamos que acostumbrarnos que así es vivir en Ciudad de México, el miedo nunca se pierde, pero en estas acciones de rescate,
cómo lidia con el miedo, ¿no? ¿Cuál es a la vez, pues también la vez que más miedo has sentido, Fernando? Pues como temblor, yo creo que en el 85, ahorita ya, pues ya tengo como más noción de lo que es un sismo, de las zonas de menor riesgo, etcétera. Entonces, como que ya sabes qué debes de hacer, cómo te debes de proteger. Ahorita tengo un casco, una pala, ya está la alarma o el sistema de alerta sísmica. eh, y en el 85 no. Y además fue muy largo, o sea, era algo que nadie se esperaba. El más grande anterior fue en el 57, que a mí no me había tocado. Solo había referencias o que yo escuchaba pues a las personas mayores, a mis papás, a mi abuela, de la caída del Ángel, de que se había caído un edificio en la Roma, etcétera, pero pues a mí nunca me habían tocado temblores tan largos, me habían tocado temblores relativamente cortos de tiempo y de intensidad, pero sabíamos que temblaba. Pero esto fue en el 85 fue en un segundo piso, bueno, tercero si cuentas la planta baja, eh, largo, fuerte, pero pues así nos tocó vivir y la realidad es que sabemos hoy que va a volver a temblar y la placa de Cocos y bueno, digo, es una cosa normal, vivimos en la ciudad, seguimos sacando agua del subsuelo y pues hay que prepararnos, ¿no? Sí, y cómo los preparan justamente para lidiar con el miedo, siendo parte de los topos, porque finalmente, pues ustedes son, o sea, en esos momentos la reacción debe ser inmediata y todo lo que estorbe, entre ellos el miedo, pues debe de quedar un poco al lado, ¿no? Bueno, primero tratamos de ver que ningún elemento requiere ayuda, Ujú, ningún elemento o ningún familiar. Y ujú. después, digo, ya que estamos activos, es pues ver dónde hay daños y en qué podemos ayudar, si es en caso de la Ciudad de México. Si es en el resto del país es relativamente más sencillo debido a que, pues, digamos, todos estamos bien y nada más es ver quién puede trabajar en labores de rescate, cómo nos vamos a trasladar, quién tiene que pedir permiso, cuántos días, etcétera. Cuando es en la ciudad, o sea, cuando nos toca aquí en la ciudad, que estamos la mayoría, es más difícil. Es más difícil porque los celulares ya sabemos que no hay buena comunicación, por lo mismo todo el mundo satura las líneas o hay afectación en las antenas y es un poco más complejo pues toda la logística, pero tenemos que ayudar a la población y a nosotros, ¿no? Y ver dónde podemos ayudar de mejor forma como fue en el 17. En el 17 no pudimos trabajar en un solo edificio, en una zona cercana, entonces realmente la brigada estuvo en todos lados, en Tlalpan, en División del Norte y Eje 7, en Álvaro Obregón, en casi todos los lugares. ¿Por qué? Porque estábamos diseminados. Estuvimos trabajando 132 personas por parte de la brigada. Y bueno, obviamente nos contó las historias de éxito, ¿no? Este niño, del 85, esta chica del 17. Pero bueno, también se van encontrando con el dolor, con las pérdidas. ¿Cómo lidian justamente con la muerte, Fernando? ¿Hay algún tipo de asesoría? Me imagino que sí, pero cuéntenos un poquito de este detalle, porque pues no es fácil, por más preparado que uno esté, siempre enfrentarse con la muerte, ¿no? Pues es difícil y a veces no solo es ver como alguien que falleció, sino es ver a alguien que falleció y ves sangre o ves un aplastamiento, es difícil. Lo que más nos afecta es ver a un niño o un menor de edad, eh, del sexo que sea, pero ver a un menor de edad nos afecta más y lo que hacemos es una especie de reunión en las noches para platicar cómo nos fue, qué sentimos,
desahogar toda esa tensión, es difícil y tenemos asesoría de psicólogos para tratar y de llevar esto a un buen fin y sin quedar pues tampoco nosotros afectados por la ayuda, ¿no? Sino tratamos de que sea lo poder ayudar sin que nos afecte tanto, pero no es fácil ver a las personas, ¿no? Ver a gente atrapada, estar ayudando, sobre todo cuando fallecieron, ¿no? Te da mucha alegría sacar a alguien con vida, pero pues también como vemos gente con vida, también vemos gente que lamentablemente muere o se queda atrapada ahí en el escombro. También nos da gusto a veces sacarla, la sacamos como si fuera una persona viva. Mm. eh, es, no, ¿Por qué? Porque consideramos que hay que darle un trato justo, digno y poder entregarlo a la familia, pero pues te pega, ¿no? Ver a alguien que falleció ahí. Sí, Pero pues es parte de esto y también es, es bonito poder entregarle a la familia el cuerpo y que inicie su duelo. Pero pues esperaremos sacar pura gente viva, o eso quisiéramos, pero pues es parte también del buscar a las personas vivas, que nos encontremos gente pues que falleció en el escombro atrapada, ¿no? A sí. veces mueren de manera inmediata, pero buscando la vida no podemos decir, oye, voy por vida y evado, ¿no? Al estar a veces sacando los cuerpos o el marcaje de una unidad canina, te topas con gente que falleció, que es también lo normal, ¿no? Y a veces nos toca más personas que fallecieron buscando aún con vida. Tras el sismo del 17 llegaron varias solicitudes. Todavía requieren voluntarios, imagino, ¿no? Y desde luego, obviamente, donativos. ¿Cómo se puede formar también parte de los topos? O sea, al ser parte de los topos, ¿hay que ser parte también del rescate o puede ser en alguna ayuda en psicológica? ¿En qué áreas también están aceptando voluntarios? Cuénteme un poquito de esto, Fernando, y qué características también buscan de quienes se quieren formar parte de ustedes. Hacemos una convocatoria anual, básicamente la sacamos en diciembre para iniciar en enero. El- la, la instrucción inicial es de un año, máximo 3, ya con especialidad, y siempre estamos buscando formación de nuevos rescatistas. Eh, Entran, salen, esto es como un proceso normal de estudio y algunos pues se van por la edad porque tienen compromisos familiares, porque hay que trabajar, porque hay que estudiar, etcétera. Y es la capacitación todos los domingos. Y estamos en constante capacitación. Entonces, siempre requerimos más voluntarios. Somos relativamente pocos para el tamaño incluso de la ciudad o del país, y creemos que siempre hay que tener esta noción de capacitación y crear la cultura de protección civil, de autoprotección, y esto ayudará a la larga no solo a la ciudad, sino al país. Cambiar esta cultura, ser mejores en la prevención, en cómo vemos el riesgo, tampoco histerizarnos. Estamos aquí, sabemos que va a temblar, no hay forma de evitarlo, es algo que va a pasar, ¿sí? Sí. Sí, y aceptan de todas las formaciones a los voluntarios que se quieran ir. Sí, básicamente sí tienen que ser mayores de 18 años, siempre hay un riesgo latente al entrar a una zona de desastre, a la zona que se llama caliente, Ujú. y, y buscamos la formación, se da un poco de varios temas de fuego, de incendios, rapel, cabullería, lo que es construcciones, de forma tal que tengamos una capacitación integral
se parte de cero. Aunque seas médico, tienes que tomar lo que es principios del... Ay, espérame, es que aquí está, suena un teléfono, perdón. No importa, Eh, pues son topos. Son topos, sí. Todo lo que es lo de medicina, todos tenemos ciertas clases de primeros auxilios, incluso se da a los médicos que tenemos también lo que es esto de prevención y cómo se debe tratar a las víctimas en el sitio, sabiendo que ellos tal vez no entran a la zona caliente y están en un puesto médico, pero la medicina no es igual o cómo se trata a un paciente dentro del escombro cuando lo estás sacando que en un hospital, en un consultorio, ya que tienes la mesa, las luces, las enfermeras, tienes todo a la mano, hay que saber cómo canalizas dentro del agujero. Es otra formación, hay que estar preparados, ¿no? Sí, sin duda. Fernando, ¿cuánto tiempo consideran viable para encontrar personas con vida? Pues lo, lo que se acepta rápido es 3 días, como Ujú. que 3, 4 días, y realmente hasta 7, 10 días si tuvieron acceso a agua, a Mm. algún tipo de alimento, etcétera. Es como el tiempo ya máximo que dura la operación, los tiempos que se saben que puede encontrarse todavía gente con vida, aproximadamente 7 días, no más de 10. A menos de que sepas que está este, pues atrapada en un espacio donde tenga agua, algo, sí puedes decir, pero también cuando empiezas a buscar y esto del ruido, si no está atrapado algo, es más fácil ubicarla, entonces tampoco tardaríamos 7 días. Claro. ¿Y qué estrategia utilizan para la localización de personas? Digo, sé que esta pregunta es muy amplia, pero si quiere, platíquenos brevemente de algunos puntos. Uno es el guardar silencio, hacer, avisar y decir, hay alguien con vida, si nos escucha o necesita ayuda, haga un ruido, toque con algo, y es cuando se alza el famoso puño, se guarda silencio total y se tiene desplegadas varias personas para escuchar o tratar de determinar de dónde viene el sonido, si es que hay algún sonido. También utilizamos unidades caninas, los famosos binomios o K9, K9, y que nos ayudan en las unidades caninas a enfocarnos en más o menos 2 metros cuadrados, de donde viene el olor a personas atrapadas. Y hay otros métodos que son de radar o micrófonos muy sensibles al sonido, o también cámaras infrarrojas. Hay un tipo sonar que no tenemos, pero también se llega a utilizar. Ese es más lento, más preciso, eh, pero generalmente ese puede ser que se utilice a un perro, ubicar la zona y entonces poner este tipo de ultrasonido de sonar para ver hacia abajo a qué profundidad está la persona. Esta es una duda que a todos nos persigue siempre, pero ¿cree que sirva el famoso triángulo de la vida y quizá dentro de las personas que han encontrado alguna de estas, se ha encontrado en alguna situación así de este es el punto exacto? Digo, sé que es muy variable, pero bueno, finalmente a uno que vive en la Ciudad de México siempre nos genera la duda de si este tipo de cosas sirven o no sirven. No es como que puedas marcar aquí, se va a dar el triángulo de la vida o espacio mínimo de supervivencia o de confinamiento donde te vas a replegar. No es como que lo puedas tener marcado. Sí puedes ver en qué muebles, cómo se puede formar, pero no es como que puedas marcar, a ver, aquí se va a dar el triángulo de la vida o no. Eh, y no es necesariamente un triángulo, es un espacio que se forma porque por los muebles, pero también depende de la cantidad de material que cae, del peso, cómo se viene el derrumbe. Se llega a dar el espacio, sí, pero no es como que tú digas, aquí se va a dar el espacio, entonces aquí me pongo y aquí me salvé. La realidad es que hay que hacer nuestro plan familiar o el programa interno de protección civil
Esto se hace en todos los estados, está hecho para que se pueda aplicar en todos los estados del país, porque aquí estamos hablando ahorita únicamente de los sismos, pero la afectación puede llegar por las lluvias, desgajamiento, como fue aquí el cerro que acaba de pasar. este, no es nada más los sismos lo que nos puede afectar a la población civil. Entonces hay deslaves, inundaciones, etcétera. Hay que generar un plan para poder acotar los riesgos o eliminarlos o acotarlos y saber también dónde estamos viviendo, ¿no? Y Sí, con qué riesgos. sí, importantísimo eso que marca, saber bien dónde estamos viviendo. Fernando, pues agradeciéndole todo su tiempo, pues ha estado en tsunamis, ha estado en sismos en Haití, en Nepal, no solamente en México, ha estado en todo tipo, ahorita como lo decía también, desgajamientos, en fin, en diversos, pues desastres naturales, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría platicar de alguno de ellos que también le haya impactado más allá de los que platicamos del 85 y del 17, el 19 de septiembre? Pues ahorita el desgajamiento del cerro, Del Chiquihuite. Ujú. del Chiquihuite, pero pues el tamaño de las rocas. Mm. Realmente bajaron una velocidad y la destrucción que formaron y la inestabilidad que hay ahorita del Chiquihuite. O sea, mm, es impresionante cómo rueda una roca, la velocidad en la que baja más de 4 o 5 toneladas y baja de forma impresionante. O sea, y no la detiene un edificio y se llevó 3 edificios y casas y dices, y si por algo la muevo o se llega a mover y sigue de bajada, se va a llevar más casas. Ahorita se está hablando de por lo menos desalojar a 130 familias para poder tratar de demoler estos y si ahí se mueve algo, eh, pues no tengan afectación, pero puede ser incluso que se tenga que evacuar a más familias, ¿no? Es impresionante la fuerza de la naturaleza, los ríos, las inundaciones que se están dando en Tula ahorita. O Ujú. sea, cuando ves la naturaleza, como dirían unos, la furia de la naturaleza, que no es como que tenga furia, pero es un fenómeno natural, pero la fuerza que tiene el agua, la fuerza que traen las rocas de bajada, digo, te das cuenta que no somos nada para parar eso, ¿no? O sea, te puedes caer ahí, también hubo una muchacha que cayó acá en Tlanepantla y salió 80 kilómetros después. Sí, 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 sí. Y bueno, y también lo que mencionaba, ¿no? Y es algo que también hay que decir constantemente. Los desastres o las situaciones, pues pasan, ahí está, el agua tiene que pasar, la tierra simbra, pero pues también está el factor humano, ¿no? ¿Dónde nos fuimos a vivir? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que sucede con el suelo que se va, inundando? Bueno, que se va, hundiendo, ¿no? Por distintos factores. En fin. Fernando, ¿algo más que quiera decir? Yo le agradezco mucho su tiempo y, pues le agradezco de verdad por esta charla. Pues solo que tenemos que ver dónde vivimos, los riesgos que hay. En todos los lugares hay riesgos por sequía, por frío, por inundación, por lluvias, por el volcán, por las cenizas, por lo que queramos. Siempre hay un fenómeno natural que nos puede afectar y estemos conscientes para tratar de minimizar el riesgo o evitarlo, ¿no? Donde estamos, cuando entramos a un edificio en la ciudad, ver cuáles son los puntos que nos podemos alojar, qué va a pasar si tiembla y también cuando vamos de vacaciones o nos trasladamos a otra ciudad, qué factores de riesgo existen. O si venimos del interior del país o sea, de otra ciudad, de otra parte, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Mucha gente no ha sentido sismos o no está en una zona de sismos. Eh, entonces, cuando viene aquí, tiene que saber qué hacer, cómo te repliegas, qué va a pasar en un temblor. Están en un hotel y tiembla en la madrugada, salen algunos pues casi desnudos, ¿no? Es lo normal, pero yo creo que es parte de la cultura que debemos ir adquiriendo, porque si yo voy a una ciudad y tal vez me voy a quedar junto a un río, saber qué puede pasar si empieza a llover muy fuerte.
me tengo que salir de ahí. O en las carreteras hay deslaves, en fin, es parte de lo que pasa en el mundo, en la ciudad, en el país, en el mundo, ¿no? Porque Sí. estos desastres no solo se dan en México, ¿no? Es parte de- del, del mundo y pues es normal. Y entre más población hay y más extensión tenemos, somos más susceptibles a tener daños en la población. Sí, sin duda. Y no se trata de caer en una esquizofrenia, yo siempre lo digo, o sea, siempre va a haber riesgos, la cosa es minimizarlos, ¿no? O sea, siempre va a haber, la cosa es justamente que se reduzcan a lo más posible. En efecto, lo que tenemos que ver es parte por eso de esta cultura y tenemos que saber que existe y no como hacer una negación. O sea, si niego que o no me preparo para el temblor, no va a temblar, no. Ni va a dejar de desgajarse un cerro, ni se va a dejar de inundar, ni va a haber socavones, no. Es parte, pero hay que saber cómo los vamos a manejar y dónde estamos viviendo y qué debemos de hacer para acotarlos y prepararnos. Pues sí. Licenciado Fernando Álvarez, le agradezco mucho por su tiempo, miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC. Todo lo pueden checar en topos.mx. Importante también el asunto de las donaciones, esas están abiertas todo el año, ¿no? Sí, básicamente pues estamos activos todo el año, hay que seguir preparándose y las herramientas, todo lo que se utiliza para la preparación, pues se va desgastando, tiene un desgaste normal y hay que estarlo renovando y Sí. preparándonos. ¿Cómo pasa un 19 de septiembre? ¿Cómo va a pasar este próximo 19 de septiembre? Pues tenemos una conmemoración, ¿no? Es un año más, 36 años del sismo, hacemos una conmemoración. Cuando podemos entrar al Zócalo, pues es el lugar principal, está ahí en la Alameda también un monumento al 19 de septiembre y en Tlatelolco, que es el nombre que tomamos, ¿no? Porque fue donde más trabajos tuvo la brigada. Sí, Tlatelolco, una zona llena, llena de energía, sin duda alguna. Y bueno, ya lo vivimos 500 años de la caída de México Tenochtitlan, del 19 de septiembre, octubre 2, en fin. Muchas gracias, Fernando Álvarez, por esta entrevista y mucha suerte y muchas felicidades y un agradecimiento enorme por toda su labor. No, gracias a ti, pues hay que continuar con esto de la cultura de la prevención. Sin duda alguna. Bueno, pues nosotros nos vamos a la segunda parte de este especial dedicado a los sismos del 19 de septiembre, del 85 y del 17. Ya regresamos, vamos a escuchar justamente a Jorge Figueroa Márquez de Marc. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. La Ciudad de México sigue siendo vulnerable. Las lecciones que han dejado los terremotos del pasado no parecen dejar una posición decisiva de parte de los involucrados en la ejecución de las construcciones. Fácilmente se olvidan y los errores y la preponderancia errónea de prioridades se siguen dando. La gente no tiene forma de saber si la escuela en que deja a sus hijos, las oficinas donde pasará horas de trabajo, el departamento recién comprado, la vivienda rentada años atrás, el sitio en que hará el próximo trámite o la línea del metro en la que se trasladará van a desplomarse y acabar con su futuro en cualquier momento. En el medio de la construcción sigue habiendo falsos profesionales y empresas constructoras irresponsables e incapaces que bajo la vigilancia negligente o cómplice de las entidades de gobierno encargadas de supervisarlas, siguen realizando la construcción de los espacios habitables. Desde 2006, 11 años antes de la emergencia del 19 de septiembre de 2017, el Instituto de Ingeniería de la UNAM publicó el estudio Evaluación de la observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México, en donde presentó los resultados de la revisión que hicieron a edificios construidos después de 2004. Ahí se advirtió que muchos de ellos tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso, ya que no cumplían con los mínimos requeridos en el reglamento de construcciones. No solo se hacen a un lado las normas,
En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación se encontró que se utilizaban documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construyó. Las autoridades del gobierno central y delegaciones otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo, y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación. Organizaciones de la sociedad civil solicitaron en 2017 información a todas las delegaciones para conocer los perfiles de quienes ocupan cargos en la dirección de obras. Se encontró que del 2000 al 2017, por lo menos 27 funcionarios que ocupaban ese puesto no tenían formación de ingeniería civil o arquitectura. Hay quienes son agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e incluso licenciados en entrenamiento deportivo. Lo mismo sucede con quienes están a cargo de las direcciones de protección civil en las delegaciones. De acuerdo con la ley, estos funcionarios deberían tener una experiencia en esta área de por lo menos 3 años. Además, no existen programas ni presupuestos para revisar los edificios dañados que sufrieron algún daño en el sismo de 1985 o aquellos que son vulnerables, como las unidades habitacionales. En el oriente de la Ciudad de México, donde miles de casas resultaron dañadas por las fracturas que con el sismo se hicieron más evidentes, se cortaron los recursos y cancelaron programas de colaboración entre autoridades y científicos para monitorear lo que sucedía en el suelo y atenderlo. La Ciudad de México tiene un grave problema con sus archivos. Información vital para conocer cómo se ha construido la metrópoli, planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelos, manifestaciones de construcción, no se encuentran en los archivos delegacionales o está incompleta. Sin embargo, la gran mayoría de los dueños de empresas inmobiliarias y DROs involucrados en las tragedias no han sido sancionados, tampoco las autoridades que firmaron las manifestaciones de construcción o las autorizaciones de uso de suelo. Los habitantes en la Ciudad de México saben qué hacer durante un sismo, cómo salir de un departamento o dónde resguardarse mejor. Quienes han fallado han sido las autoridades. En el siguiente terremoto estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. Festival Internacional de Cine Guanajuato. 24 cuadros por segundo. 24 ediciones de vida. Un espacio diseñado para ti. Vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse. Del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende e Irapuato. Toda la información en gif.mx. Guanajuato, vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y como les había anticipado, tenemos una segunda entrevista en este episodio especial dedicado a los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 como de 2017. Y tengo ahora al doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, él es jefe de análisis e interpretación de datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, le agradezco mucho por la charla, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Oiga, doctor, pues quizás la primera pregunta va a ser muy obvia, quizá no, pero ¿qué es un sismo? Pues mire, parecería obvia, pero no lo es. Y precisamente un sismo, o lo que conocemos como un sismo, es la propagación de ondas. En el caso, cuando se propagan por la Tierra, pues son ondas sísmicas, y es lo que conocemos como sismo. Ahora bien, esa fuente se conoce como fuente sísmica, el lugar en donde se propaga, donde da origen el sismo o donde se libera la energía. Usualmente pensamos que
la fuente sísmica, la que origina los sismos, es un punto, pero en realidad son fallas en general, por lo menos en tectónica, son fallas que van a tener extensiones grandes o más pequeñas dependiendo de la magnitud. De hecho, la magnitud está asociada con esa área que llamémosle, se dislocó, un dislocamiento rápido, ¿verdad? Es lo que ocurre cuando se produce un sismo. Entonces la falla está acumulando mucho esfuerzo ahí, se le llama fuerzas acumuladas, pues esfuerzos. Cuando se rompe, pues súbitamente, en cuestión de segundos, se propagan las ondas y entonces se van para todos lados de la Tierra, ¿verdad? Puede haber otras perturbaciones también llamadas, una perturbación, por ejemplo, una explosión volcánica, una explosión por una bomba nuclear, una por deslizamientos, ¿verdad? Cualquier fuente que sea una perturbación, una más o menos rápida, pues, en cuestión de segundos, pues eso va a provocar ondas sísmicas. Esto nos remite a algo que también no está luego tanto en nuestro imaginario, debería, porque aquí vivimos, siempre estamos viendo normalmente hacia el espacio, si no de repente volteamos un poco al mar, pero casi nunca está tan presente que el centro de la Tierra es un núcleo vivo, ¿no? ¿Qué nos puede decir un poco al respecto de eso? Sobre todo porque justamente son esas energías las que terminan trasladándose en esto que ya mencionaba, un sismo, un terremoto o una explosión volcánica. Ya lo de las bombas atómicas, pues bueno, eso es culpa de los seres humanos. Claro, claro. Sí, se le llama sismicidad inducida a la que provoca el hombre. ¿Sí? A eso se le llama, por ejemplo, cuando se extraen minerales y hay un deslizamiento, una oquedad, bueno, si es producida por el hombre, se le llaman inducidos, ¿no? Por la actividad humana. Y bueno, la cuestión tectónica, es precisamente, como bien menciona, por la composición de la Tierra. Entonces, pues sí, no hay que olvidar que la Tierra es un ente vivo desde el punto de vista del interior y del movimiento. Entonces, bueno, como sabemos, desde el principio del siglo pasado, desde antes ya se tenía cierta idea, ¿verdad? Pero fue el siglo pasado, cuando se hicieron descubrimientos de que estaba constituido por un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, una corteza, toda la composición, ¿sí? Y precisamente esos estudios que se hicieron por allá a principios del siglo pasado, una doctora danesa, si no mal recuerdo, que se apellidaba Lehmann, propuso precisamente, estudiando ondas sísmicas, una de las primeras geofísicas que hubo el siglo pasado, ondas sísmicas, y ver cómo cambiaban, ¿verdad? Entonces el modelo que hizo fue en que teníamos que aceptar un núcleo para poder explicar el comportamiento de las ondas sísmicas. Entonces, bueno, eso es como un horno nuclear, nuestro núcleo. Es como un horno inmenso que tiene temperaturas altísimas y que provoca precisamente que esta parte del manto, está bajo nuestra corteza, pues tenga movimiento, corrientes de convección, como cuando ponemos la leche a hervir. Bueno, ahora ya lo meten en el microondas, pero bueno, cuando se ponía a hervir, y cuando era la leche muy, recordarán cuando es la leche muy bronca, muy, se le hacía una natota, si dejaba uno que hirviera, pues hervía y se volvía a meter la nata, ¿no? Y estaba así hirviendo y era la convección. Lo más caliente sube, se enfría y luego baja. Y es lo que pasa, nada más que en la Tierra ocurre sin la leche, ¿verdad? Y con velocidades muy pequeñitas. No lo vamos a notar porque son periodos larguísimos. Sin embargo, ese efecto en la corteza terrestre ha dado lugar a lo que conocemos como las placas tectónicas. De igual forma como la olla con leche, con la natota que se ponía ahí, que se iba fracturando, es algo similar si lo queremos ver así. Entonces, bueno, eso ha dado lugar
a que toda la corteza está segmentada, y pues es la composición de la tectónica, pues es como la conocemos, de tal forma que aquí en la República Mexicana conjuncionan la placa de Cocos, placa norteamericana, placa del Pacífico, una pequeña placa que se llama placa de Rivera, y también la placa del Caribe. En total son 5 placas. ¿Qué hace, qué es la sismología, doctor? ¿Y qué hace el Servicio Sismológico Nacional? Que sé que usted es jefe de análisis e interpretación de datos sísmicos ahí, pero lamentablemente es la cuenta que no queremos ver en Twitter ni en Facebook, no queremos saber del Sismológico Nacional, porque pues eso nos remite a que hay un movimiento sísmico, pero es muy importante y muy valiosa la información y todo lo que hacen ustedes ahí. Bueno, la sismología lo que estudia es precisamente el comportamiento o en sí el fenómeno de por qué ocurre un sismo, cómo ocurre un sismo y cuáles son los efectos de los sismos. Entonces, desde el qué es, el por qué, ¿verdad? En el cómo y después en toda la propagación, pues es lo que estudia la sismología, el estudio de las ondas sísmicas y del fenómeno precursor, ¿verdad? Que da lugar a eso. Dentro de la sismología existen otras disciplinas también que se utilizan las ondas sísmicas para exploración en cuestiones mineras, petroleras, todo eso, se ocupan el comportamiento de las ondas sísmicas, pero en general dentro de la investigación geofísica del planeta, pues es prácticamente eso, entender el medio antes de que ocurra un sismo, en dónde puede ocurrir, en el momento en que ocurre, y después ver cómo se propagó y sus efectos en todo el planeta, ¿verdad? Entonces, eso es la sismología. Le comentaba yo que una doctora por allá, por 1936, utilizó eventos sísmicos de aquellos instrumentos que había, pues, y de ahí encontró la composición, una estructura propuso de la Tierra, del núcleo, todo esto. Bueno, esos datos sísmicos que ella utilizó, pues venían de todo el planeta. Desde a principios del siglo pasado, de hecho desde 1900, un poco antes, ya había instrumentos mecánicos, se llaman, y que era donde se transcribían, eran aquellos tiras que se impregnaban de hollín negro y que iba al estilete. Bueno, aquí México en un convenio, por allá por 1904 a nivel mundial, porque Porfirio Díaz era muy, le gustaba todo ese tipo de cuestiones de investigación. A nivel nacional hicieron un convenio, a nivel internacional, perdón, hicieron un convenio donde se iban a instalar instrumentos sísmicos, ¿sí? Y se iban a coordinar. Y entonces fue como cuando inició, precisamente son los antecesores de lo que es ahora el Servicio Sismológico Nacional. Sí, ha dependido de algunas instancias. Entonces, la idea era registrar la actividad sísmica a nivel mundial, pero principalmente en la República Mexicana. Entonces, es un reservorio de datos para tratar de entender el fenómeno. En aquella época, pues todavía no se entendía nada de por qué, ¿verdad? Se decía, no, pues en la corteza debe de haber algo, o alguna ruptura, pero no se tenía idea de por qué. Entonces, bueno, la idea era precisamente investigar o que sirvieran para conocer en dónde ocurrían los sismos con mayor precisión, ¿no? Porque claro, siempre ha habido sismos y hacían daño, por ejemplo, que ahora que en Acapulco, que en la Ciudad de México, que cualquier día decían, bueno, el sismo fue por ahí, pero con eso se pretendía saber más al respecto. Y entonces el origen que tuvo el servicio sismológico fue precisamente coleccionar datos para investigación, ¿sí? Para saber qué es lo que ocurría y por qué ocurrían estos sismos. Después, con el tiempo, ¿verdad? Se fue reestructurando
y se fue conociendo más de por qué ocurren los sismos. Entonces, actualmente la existencia o la misión del Servicio Sismológico Nacional es recabar toda la información sísmica disponible para hacer una localización muy rápida de la actividad sísmica que existe en el país y difundirla lo más pronto posible, principalmente con los datos de sismos fuertes. Y nosotros ya vemos que actualmente cuando ocurre un sismo, pues prácticamente en cuestión de minutos ya tenemos una localización y una magnitud preliminar, que siempre son muy importantes para saber a qué lugar se originan y ver los efectos a nivel pues de población en donde se necesita ayuda, ¿no? Sí, sin duda alguna. Doctor, los sismos son inevitables y por el momento no se pueden predecir, ¿no? Y eso hay que remarcarlo. Hay mucha rumorología, mucho mito, mucho farsante también. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden predecir los sismos? Se sabe por qué ocurren. Se sabe el origen de los mismos en términos globales, que se debe a estados de esfuerzo dentro de la corteza, ¿sí? Entonces, dentro de la corteza, por ese movimiento entre las placas, principalmente en Cocos y Norteamérica, pues recordemos que la parte de subducción, pues va entrando esta parte de Cocos, y aquí en la fricción, principalmente es donde se originan los que hacen más daño. O como el del 2017 en esta de acá, en un punto de inflexión que ocurrió el del 2017 aquí cerca de la Ciudad de México. Un problema principal por el que no se pueden predecir es porque no sabemos bien todos los parámetros que componen esa parte de la corteza terrestre. Para poder predecir como colgar algo en un hilo y decir si lo voy jalando a ver hasta cuánto aguanta. Bueno, si aún así eso es difícil, ¿verdad? Desde uno que está experimentando. Bueno, imagínense cuando están actuando fuerzas grandísimas dentro de a varios kilómetros, ¿verdad? ¿Cómo va a responder? Entonces tenemos idea de dónde puede ocurrir un sismo, en donde hay más peligrosidad sísmica, ¿no? Pero no podemos saber la precisión, porque hay que decir que predecir un sismo no quiere decir más o menos, quiere decir una magnitud determinada y quiere decir una región específica, ¿sí? Porque si vamos a decir en un año puede ocurrir, bueno, pues sí, eso lo podemos decir, pero no sirve para nada. Bueno, sirve para tener idea de cuestiones de peligrosidad sísmica, pero para tomar acciones inmediatas, pues no funciona así, ¿no? Entonces, predecir es decir una fecha determinada dentro de una región específica, ¿no? Entonces, sí se necesitaría saber o conocer otras características del fenómeno para saber si podemos encontrar alguna forma de predecir. ¿A qué me refiero? A otros métodos pueden ser indirectos, por ejemplo, saber si cambian densidades, si cambia, cómo se va deformando. Ahora se usa mucho también lo de GPS. Entonces, ver, hay estudios con GPS, ver cómo se va deformando. Hay veces que sí existe el desplazamiento, pero es tan lento que no lo notamos. Entonces, pero ahí se va mucha energía y entonces ya no se va a producir cuando nosotros pensábamos, ¿verdad? Entonces, eso ahora con el estudio de posicionamiento GPS, se ve la deformación y se ha notado que luego baja otra vez. O sea, la posición son milésimas, ¿no? Es una tecnología. Bueno, esa es una que se va viendo, pero como no se conoce hasta dónde, no se sabe hasta dónde va a aguantar y va a resbalar esto, que tampoco sirve demasiado como para decir, hasta ahí ya aguanta y va a ocurrir un sismo. Puede que sea súbito y entonces ya provoca.
También hay estudios ahí en la brecha de Guerrero en donde ponen detectores de presión, a ver cómo está cambiando la presión en lo que es el suelo oceánico, ahí en la trinchera. La trinchera es el límite entre las dos placas. Y muchos instrumentos para ver, también de océano, para ver si hay algún otro tipo de movimiento que pueda sugerir que ya viene uno más grande. Entonces, tratando de descubrir algunos otros parámetros importantes que nos puedan decir si viene un sismo o no. Entonces sí hay, pero conocer los secretos de la estructura interna a varios kilómetros no es siempre fácil, ¿no? Claro. ¿Cómo se mide su intensidad? Yo todavía leo en algunos medios de comunicación que siguen usando la escala de Richter. Yo sé que creo que ya no se usa. ¿En qué se basan? ¿Cómo se mide la intensidad de un sismo, doctor? Bueno, nada más hay que recordar, recordemos primero esto. Hay algo que es la magnitud y otra cosa la intensidad. ¿Sí? La magnitud es el tamaño. ¿Sí? La magnitud es el tamaño y la intensidad es sus efectos. La magnitud de un toro, ¿sí? La magnitud de un toro puede medir 1.50, puede pesar 800 kilos y dice, es un toro muy grandote, la magnitud. ¿Qué tan intenso es? Pues cómo actúa en el toreo, ¿no? A ver qué tan bronco es. Esa es la intensidad. Entonces en los sismos es así, la magnitud es el tamaño del sismo, que está relacionado directamente con la cantidad de energía que se liberó. ¿Sí? Entonces, la magnitud la inició en estudios en 1930 y cachito, 34 por ahí, Richter, y entonces por eso se le llamó la escala de Richter, ¿sí? En realidad eso era algo más o menos cuantitativo, pero respecto a la instrumentación sísmica de aquel tiempo, ¿sí? Entonces él calibró su escalita, su escala. Dijo, esto es más o menos para en California, cuando tengan una amplitud y luego la distancia al que fue, y bueno, él le calculaba su propuesta de magnitud. Actualmente se usa la magnitud de momento sísmico, básicamente. Puede haber otras, pero esa es la que ya es una generalidad. ¿Por qué? Porque esa magnitud ya está calibrada a una cantidad física determinada, que se llama momento sísmico. ¿Sí? Se obtiene de ahí, de ver los esfuerzos que se están acumulando, se ven los esfuerzos que se están acumulando y las ondas que tenemos nosotros en nuestros sismogramas se modelan de acuerdo a ese mecanismo que decimos y cuánta fuerza tenía, cuánta potencia, y entonces decimos, cuando se rompe y genera tales ondas, el momento sísmico es tanto. Entonces bueno, se lo estoy diciendo grosso modo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, hay los métodos para obtener lo que se llama la magnitud. Se llama lo que les interesa más, es un tensor. Son cuestiones matemáticas, es un tensor de momento sísmico, y eso está multiplicado por una constante. Entonces, esa constante es la magnitud del momento sísmico. Es el tamaño, pues, para no confundirlo, el tamaño del momento sísmico. Y ese ya se adecua a una formulita, se le mete ese momento sísmico y nos da la magnitud. Pero ya está ligado a un proceso físico. Ajá. Entonces se trató de que esa ecuacioncita con el momento sísmico se pareciera a la de Richter, para que con los datos que se tuviera con esos, Richter no fuera fuera más o menos coherente, ¿no? Pero sí, nada que ver con la magnitud de Richter y la magnitud de momento sísmico.
que se usa actual. Es más, más precisa en términos generales, ¿verdad? Ocurra donde ocurra el sismo. Y lo calcule quien lo calcule en cualquier estación. Va a haber diferencias por las estaciones, por algunos efectos por ahí, pero en general, más o menos, quien la mira en cualquier lugar del planeta, para sismos fuertotes, ¿verdad? Obtiene más o menos la misma cantidad. No, entonces, el momento sísmico está muy ligado a la cantidad, a la potencia del sismo. En física se usa mucho esa cantidad de momento, ¿verdad? Momento lineal. Recordaremos en nuestros cursos de física la cantidad de movimiento, ¿verdad? La cantidad de movimiento está ligado a los esfuerzos que se le aplican a un objeto. Sí, bueno, recordarán los que eran más aplicados en física, claro, pero sí, desde luego que sí, doctor, pero es que son muchos elementos. Perdón, iba a comentar algo más. Sí, le iba a dar continuidad a lo de intensidad anterior, e intensidad es el efecto que tiene el sismo sobre en sí sobre las construcciones y la población. Había una escala de Mercalli modificada en donde decía los de grado 1 son los que apenas se perciben, bla, 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 hasta el 12, que era destrucción total. Actualmente lo que se utiliza más, y es también muy, muy provechoso por los constructores, son las aceleraciones que se obtienen, que pueden ser muy diversas, ¿verdad? Dependiendo en dónde esté uno, qué tan alejado de la fuente sísmica, en qué tipo de lugar, porque no todas las zonas. Dentro de la misma Ciudad de México hay cantidad de diferencias en los valores de aceleración. Ahora se utiliza más para la cuestión de intensidad, utilizar aceleraciones que son bien cuantitativas, ¿sí? Ahora, recordemos otra cosa también importante. La magnitud no se mide, no se dice en grados, es magnitud nada más. Magnitud. Es magnitud. Es como, también recordamos, como los vectores. Un vector tiene dirección, recordará que tiene dirección y magnitud, ¿no? El tamaño es también lo que mide. Entonces, cuando hablamos de magnitud, no hablamos en términos de grados, ni siquiera con las de Richter. Fue una costumbre, yo no sé por qué se hizo, pero no son grados ni de Richter ni de momento sísmico, es magnitud Richter o magnitud momento sísmico. Entonces, el sismo del pasado 7 de septiembre de 2021 fue de 7.1 de magnitud de movimiento sísmico. De momento sísmico. De momento sísmico, ok. O MW también se abrevia M de magnitud y una W chiquita, subíndice de wave de la onda, porque se toma de la onda, nada más como referencia. Okay. Así es. Sí, pues esas serán las nuevas costumbres que tendremos que meter nosotros, quienes nos dedicamos a la difusión y a los medios, para ir introduciendo eso e ir desterrando eso que se quedó por alguna razón. Doctor, ¿cuáles son las similitudes y diferencias, sé que serán muchas, de los dos sismos del 19 de septiembre, 85 y 17? Mire, pues sí, bueno, primero, unos ocurrieron el primero ocurrió en la región de Michoacán, Lázaro Cárdenas, empezando por ahí, ¿no? Por esa parte, en ese segmento. Fue una falla de aproximadamente, si no mal recuerdo, 160 kilómetros por ahí, ¿no? Y la magnitud fue de 8.5. El de 2017, aquí cerca de la Ciudad de México, fue no en la parte de contacto. Les mencionaba que cuando la placa de Cocos penetra, se flexiona por acá, y ocurrió en esta zona de flexión, se rompió muy abajo, a 50 kilómetros de Morelos, de donde está Morelos y Puebla, ahí se rompió, y eso originó ese sismo, pues a 120 kilómetros de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero que liberó energía mucho menos que el de 1985, una 30ª parte, ¿sí? Sin embargo, como estaba muy cerquita,
pues los efectos fueron también fueron desastrosos, no comparados con el sismo de 1985, porque a pesar de que sí hubo colapsos, 2 o 3 y muchos edificios dañados permanentemente, no se puede comparar a la acción que tuvo el de 1985. Entonces, tiene que ver mucho con el tipo de onda que nos llegó, porque debemos de saber que cuando ocurre un sismo, se generan principalmente 2 tipos de onda, uno que se llama P y otra que se llama S. Las ondas P son de presión, como el sonido, ¿sí? Resortito, así es. Y las ondas S son transversales, como la cuerda. Entonces, nada más que las P, este tren de ondas P, de compresión también se llaman, llevan poca energía o relativamente poca energía respecto a las ondas transversales. Los que hemos sentido los sismos más o menos completo, podremos recordar que podemos empezar a sentir que sube y baja, si estamos cerca de la fuente sísmica, como el del 2017, y de repente podemos sentirlo como oscilatorio, que dicen, ¿no? Sí. Entonces, esas son ondas transversales. Entonces, cuando fue el del 2017, lo que más nos pegó fueron esas ondas S, porque estaban muy cerquita de la fuente sísmica. Entonces, por eso lo sentimos, recordarán, que se sintió con frecuencia diferente, muy rápidos, ¿sí? No sé cómo lo recordará usted, pero sí se sentía vibración, ¿no? Una vibración. El de 1985, usted no lo recordará, yo sí, era un niño apenas. No, si estaba grandecito, lo recuerdo bien. De hecho, yo tenía poco de empezar a trabajar aquí en el servicio. Fue completamente diferente, fueron periodos muy largos, como columpios, larguísimos. Eso originó a lo mejor no aceleraciones o comparables con el del 2017, pero con deformaciones muy grandes que hicieron que muchas construcciones en el centro, principalmente por el tipo de material que había en el subsuelo, pues hubiera colapsos. Sí, y muchos edificios se cayeron precisamente por esos, unos porque no aguantaron toda la deformación, ¿verdad? Y otros porque colapsaron uno contra otro, chocaron. Entonces, completamente, pero le voy a decir por qué. Porque las ondas que se formaron en el temblor de 1985, que ocurrió a 320 kilómetros, si no mal recuerdo, poco más, 350, de la Ciudad de México, cuando esta onda S llega a la superficie, mucha energía se va por ese medio del subsuelo. Mucha energía, como las olas. Y entonces se empieza a propagar, se llaman ondas superficiales. Y entonces empiezan a viajar a mucha distancia. Como no encuentra, como es la corteza, y en esta parte, pues no hay nada, ¿verdad? Es un medio libre, pues por ahí se va gran cantidad de energía como olas, y así se ve realmente como olas, y fue lo que al llegar a la Ciudad de México, esas ondas superficiales, fueron que principalmente en la zona centro, en donde fue el Gran Lago y había muchos sedimentos, pues ahí precisamente las ondas se amplificaron mucho más, entró como en resonancia, quiere decir que se queda ahí energía de un lado para otro, y fue lo que causó ese desastre de 1985. Así es que el comportamiento de las ondas sísmicas cuando ya llegan aquí a la Ciudad de México son diferentes dependiendo de en dónde se originó ese sismo y su magnitud. Sí. Doctor, la verdad es que me quedo con 4,000 millones de preguntas, hay mucho que hablar al respecto, pero a ver, ¿cuál es el punto que a usted más le preocupa para un eventual sismo de mayor magnitud? Lo que a mí me preocuparía para un sismo de mayor magnitud es precisamente que fuera como el sismo de 1985.
o como el del 2017 que fue en el Golfo de Tehuantepec. Recordará antes que hubo uno antes del 19 de septiembre, que también se sintió fuerte en la Ciudad de México, es que causó cantidad de daños en lo que es el Istmo y en toda la costa de Oaxaca, Chiapas, y más hasta Veracruz incluso, pero aquí sí, una o dos bardas por ahí caídas. Me preocuparía un sismo que fuera más cercano de esas magnitudes, o que fuera en la región muy cercano a la Ciudad de México, más cercano como el del 2017, o el de Acambay. El de Acambay en 1912 fue en la parte norte del Estado de México, que causó muchísimos daños. Afortunadamente en 1912 no había la infraestructura de ahora, ¿verdad? Pero sí me preocuparía un sismo que fuera muy cercano o fuerte y más cercano en las costas, por ejemplo, en lo que se dice de la brecha de Guerrero, ¿no? Básicamente esa región, así es. Para nosotros, para la Ciudad de México, porque por ejemplo, este sismo de 7.1 que hubo, aquí básicamente no pasó nada más que alarma, ¿verdad? Y sorpresa, pero pues ya estamos escuchando las noticias de lo que ocurrió en Acapulco y zonas aledañas con grandes daños. Ahora ya están haciendo los recuentos y afortunadamente no hubo víctimas mortales o un número, creo que una o dos personas, no lo sé, pero afortunadamente no fue grande. Sin embargo, los daños patrimoniales, ¿verdad? Los daños de los bienes de toda la población, pues se vieron mermados por más de 700 construcciones dañadas. Entonces, bueno, según escuchaba yo. Entonces, pues para nosotros los que vivimos en la Ciudad de México es una cosa, pero para los que viven siempre en las costas de México, pues es muy diferente. Sí, bueno, el centralismo siempre a todo lo que da, ¿no? Siempre preocupándonos, digo, uno vive aquí en la Ciudad de México y pues también le preocupa. Pues nada, doctor, le digo, me voy con muchas preguntas todavía fuera, los microsismos, ¿no? Que también se han dado tanto dentro de la Ciudad de México, ¿no? También. ¿Esos qué onda con esos? Porque luego son los que causan ahí pánico, que dicen, yo nada más lo sentí en tal delegación y fue rapidísimo. ¿Qué onda con esos microsismos? Mire, la Ciudad de México, a ver, ¿dónde estamos ubicados? Yo en la semana pasada cuando me preguntaban, yo les decía, mire, ¿qué hay que hacer después del sismo? Ver dónde estaba nuestra casita, ver cómo está construida, pero eso lo tenemos que ver ahora. Desgraciadamente, pues los temas de pobreza pues han hecho a lo largo, no de ahorita, de siempre, ¿no? Y cuestiones políticas han dejado que haya lugares de alto riesgo, como ya lo hemos visto, y siguen, ¿no? Siguen. Y todavía están ahí. ¿Qué hacer? Pues bueno, eso es muy, muy, muy difícil. Pero sus efectos pueden ser muy grandes. Yo pienso que habría que hacer una revaloración, ¿no? A nivel de la Ciudad de México, para determinar bien cuáles son los lugares en donde hay más peligro sísmico dentro de la ciudad, no solo bajo la acción de un sismo fuerte, lejano, como puede ser en las costas, pero también en la región, cuando la actividad sísmica es en la Ciudad de México. Se tuvo en el 2019 algunos sismos muy fuertes en la región, cerca del Metro Observatorio, por esa región de Álvaro Obregón, de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, pero están asociados a fallas muy pequeñitas, pero abajo de nuestras casas prácticamente. Entonces, obviamente, esas pueden dañar localmente, ¿sí? Algunas construcciones, pero pasando 1 kilómetro ya nadie lo sintió. Pero eso se debe a que nuestra ciudad está en el eje volcánico. Ahora, como ustedes sabrán, el eje volcánico se le llama así, pues porque hay muchos volcanes, y junto con los volcanes hay muchísimas fallas. Los volcanes, desde lo que está del Teboruco, por allá en Nayarit, el de Colima, y del Golfo hacia el Golfo, los de Orizaba, todo eso tiene que ver, son parte del eje volcánico. Y ese eje volcánico es
precisamente un reflejo de la actividad y la dinámica de las placas, porque cuando la de Cocos penetra bajo la norteamericana, en ese punto de inflexión, y cuando se empieza a fundir todo ese material y que empieza a ascender, es lo que ha dado a todo el eje, existencia a todo el eje volcánico. Entonces, precisamente por todos esos esfuerzos que sigue de la dinámica de las placas, más esas fuerzas ascendentes de material, pues hacen que todo esté completamente fallado, o sea, hay fallas geológicas, ¿sí? Desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México. Gran cantidad de fallas, le comentaba el de Acambay en 1912, que originó un sismo casi de magnitud 7 a 60 kilómetros al norte de la ciudad, de la parte norte de la Ciudad de México. Entonces, pues, dentro de la ciudad hay fallamientos, pero no está bien valorado saber si las fallas que existen aquí pueden dar lugar a un sismo de magnitud más grande. Es decir, qué tan grandes son las fallotas que tenemos aquí, si son muy chiquitas o eso que ha dado lugar a la sismicidad que hemos registrado son parte de una falla más grande, ¿verdad? Que sería muy probable que pudiera ocurrir un sismo de magnitud, de aquella vez fueron de 3.9, que ya fue fuerte para ese lugar. Pero si ocurriera uno 4.5 o 5, ¿verdad? Ya sería otra cuestión y otros efectos si ocurre dentro de la Ciudad de México. Sí, sí, bueno, y por ejemplo esta zona que marcaba observatorio y demás, pues escapa también de estos mapas que se han estado difundiendo en medios, ¿no? Muy sencillos, por así decirlo, en donde pues sí se marca dónde estaba el antiguo lago y pues todas estas zonas de transición. O sea, es más complejo que ese mapa que pues está Sí, difundido. no, además en una ciudad con gran densidad de población y en donde pues un análisis geológico pues no es tan fácil. Debe de haber métodos para saber el subsuelo, saber conocerlo bien, pero pues todo está tan construido que por dónde le empieza, no es barato, pues. ¿Sí? Para hacer tendido, hay muchos métodos que se hacen, pero sí son poniendo estaciones sísmicas, esperando mucho tiempo, estudiar las vibraciones, pero eso ya son proyectos largos. Y no es tan fácil porque, pues, ¿dónde ubica usted su red? No es como salir al campo, trabajos de campo y se pone por allá, ¿no? Aquí, pues, no se puede. Entonces, sí hay forma, sí hay teoría y sí hay todo eso, pero ya no es tan fácil llevarlos a cabo. Claro. Bueno. Para pues, conocer bien la estructura, ¿verdad? Del subsuelo en la Ciudad de México. sí. Bueno, esfuerzos que valdrían la pena solidaridad y trabajo de todos en conjunto, porque pues todos aquí, como diría Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Entonces, pues es algo que nos apura. Doctor, algo que más que quiera usted añadir, que ve luego en los medios que diga, ay, ¿por qué se sigue diciendo eso? O me gustaría decir eso, algo con lo que se quiera despedir. Pues no, nada más que chequemos en dónde estamos asentados, que no hagamos caso de rumores. Septiembre no es el mes de temblores. Sí. Ojalá nada más fuera del mes de septiembre, porque así ya ponemos las vacaciones de septiembre, nos vamos a otro lado, ya regresamos en octubre. Pero no, los dos últimos temblores antes de fue uno un 16 de febrero del 2018 en la región de Huatulco, otro fue en la región de Pinotepa Nacional, perdón, el 23 de junio del año pasado, que fue en Huatulco, 7.4, que aquí la percepción fue muy leve, sin embargo los daños, como vuelvo a mencionar, regionalmente fueron muy altos. Entonces, bueno, pues cuidarnos con lo que no tengamos, que nuestras casas estén lo mejor hechas, ¿verdad? Y que no tengamos construcciones, muebles que estén no muy bien amarrados, pues, que nos puedan caer encima cuando está temblando, ese tipo de cuidados. Protección Civil ya tiene por ahí algunas recomendaciones que se hacen, ¿verdad? Y pues recordar que los sismos siempre nos van a agarrar desprevenidos. Algo muy importante, comentarlo con nuestros parientes, con nuestros familiares.
¿qué haríamos? Casi no tocamos ese tema con la familia, pero ¿qué haríamos? Lo de los papeles, ¿verdad? Si tú fuiste a trabajar, tú fuiste a la escuela, yo estoy aquí, temblara muy fuerte, ¿dónde nos encontraríamos? ¿Tenemos algún punto, un pariente lejano por ahí o algún lugar donde digamos, ahí nos encontramos? ¿O llamamos a tal persona? Creo que esos puntitos como que luego no los tratamos y nos pueden ayudar muchísimo en caso de cualquier tipo, de cuestiones meteorológicas también, ¿no? En cualquier cosa hay que platicarlo muy bien con nuestras familias. ¿Qué haríamos en caso de? Así es. Pues sí, porque inevitablemente va a suceder, ¿no? Pues, doctor, sí. No digo que, pues sí, no sabemos cuándo. Sí. Esa es la realidad. Sí. Y estoy tocando madera, si sucede el 19 de septiembre, otra vez, es mera coincidencia. Así es. Mera coincidencia. Bueno, doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de análisis e interpretación de datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional, le agradezco mucho por permitirme hablar con usted estos minutos y pues nada, muchas gracias por su tiempo. A ustedes muy amables, saludos a todos por allá. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo con esto acabo este episodio dedicado al 19 de septiembre del 85 y del 17. Vamos todavía con una recomendación, pero bueno, ya estamos en la recta final. Siguen en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es una película, y es una película que se llama 719 de Jorge Michel Grau, protagonizada por Demián Bichir y Héctor Bonilla. La película, sí, justamente como ustedes han pensado ya, hace referencia a las 7:19 horas de aquel 19 de septiembre de 1985. Lejos de la parafernalia de muchas películas del género sobre sismos a las que estamos acostumbrados de los Estados Unidos de América, 719 lo que hace es explorar el interior de un edificio que ha colapsado, justamente con estos dos personajes interpretados por estos dos actores, en donde van platicando sin conocerse apenas. Son dos personajes que se han saludado en su cotidianidad y que terminan enfrentándose a reconocerse, a conocerse y bueno, a enterarse de una serie de sorpresas que terminarán siendo de interés y de mucha reflexión para nosotros como espectadores. La película puede llegar a ser un poco claustrofóbica, pero la verdad es que es un gran ejercicio de vernos en el espejo y de reflexionar sobre nosotros mismos. 719 es la película, Jorge Michel Grau el director, y Netflix es la plataforma donde ustedes pueden ver esta película protagonizada una vez más por Demián Bichir y Héctor Bonilla. Esa es la recomendación para este fin de semana. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así termina este episodio dedicado a los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. La verdad es que es un episodio que estaba reflexionando antes de toda la planeación y todo lo que conlleva realizar un episodio de podcast, que ya quería hacer desde hace mucho tiempo. Yo lo quería hacer en 2015, justamente a 30 años del aniversario de aquel sismo del 85, pero bueno, ahora nos encontramos en este 2021, inmersos en una serie de conmemoraciones y aniversarios en números cerrados, pero no quería dejar fuera un recuerdo más de estos dos sismos, ¿no? Y sobre todo con el recuerdo tan claro de un reciente sismo que volvió a simbrar Ciudad de México. ¿Va a temblar? Sí, sin duda, pero habrá que estar prevenidos
para ello. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Ya saben que si les gustan estos episodios pueden entrar a www.enriquefigueroa.mx. Le agradezco mucho a mis Patreon, a Ligia Plácido y a Claudia Villegas, y pues nada, a ustedes que han estado disfrutando de estos episodios que hemos estado sacando en jueves, estos especiales como el de este, o los episodios que también he estado sacando los sábados, y bueno, sin duda los episodios que lanzamos los lunes. Yo me despido, nos escuchamos en un episodio más. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.